y la vida que nos da, Señor. Y poder comenzar aquí la lectura de tu palabra, Señor, una vez más, y con ella comenzar el día. Ayúdanos, Señor Jesús, para aprovechar bien lo que leemos, Padre bendito, que podamos entenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Reina Valera contemporánea en la versión, eh, en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones. Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros, albañiles y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuenta del dinero que se les confíe porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: He hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: Tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías, lo siguiente: Vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tigba y nieto de Jarjas. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho:
puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón te enterneció y te humillaste delante de mí, cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz. Ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey la respuesta. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Todos sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de Acera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén, y que la llevaran al valle del Cedrón, para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas. Y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tejían mantos para Acera. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Jebá hasta Berseba profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso. Además derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad, del lado izquierdo de la puerta de Josué, el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías profanó también a Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para que ninguno ofreciera a su hijo o su hija en el fuego para rendir culto a Moloc. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán Melech, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz, lo mismo que los altares que Manasés había mandado construir en los dos atrios del templo del Señor,
y enseguida arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos. Los repugnantes ídolos de los sidonios y de los moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera y rellenó el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas. Y le prendió fuego también a la imagen de acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor, que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Después de eso preguntó: aquí veo un monumento. ¿De quién es? Los habitantes de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho. Entonces Josías dijo: que nadie lo toque ni mueva sus huesos. Fue así como se preservaron sus huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que habían en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor. E hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Además, sobre estos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que habían en esos montes, y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso, volvió a Jerusalén. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: celebren la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá. Pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. En cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés, que el Señor seguía muy enojado. Por eso dijo: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a Jerusalén, la ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho: allí estará mi nombre. Los demás hechos de Josías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al río Éufrates para luchar contra el rey de Asiria, y el rey Josías salió a enfrentarse con él en Megiddo. Pero en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales lo pusieron entonces en un carro y llevaron su cadáver de Megiddo a Jerusalén para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor,
tal y como lo habían hecho sus antepasados. Para que Joacás no reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en la provincia de Hamat, y al país le impuso un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Luego tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim pagó al faraón el tributo de plata y oro, pero para cumplir con este tributo tuvo que imponer al pueblo un impuesto sobre el valor de la tierra que cada uno poseía, y ese dinero se lo dio al faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Seguda, hija de Pedaías, y era de Ruma. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Durante el reinado de Joacim, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá y Joacim se convirtió en su súbdito durante 3 años, aunque luego decidió rebelarse contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que destruyeran a Judá en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos, los profetas. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor para borrarla de su presencia por causa de los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo y por la sangre inocente que derramó, como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Joacim fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Nunca más el faraón volvió a salir de Egipto porque el rey de Babilonia conquistó todo su territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Nehustá, hija del Natán, y era de Jerusalén. Pero Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho su padre. Por esos días, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia atacaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Mientras sus oficiales mantenían sitiada la ciudad, llegó también Nabucodonosor mismo. Entonces el rey Joaquín de Judá se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes, sus oficiales, y el rey de Babilonia los capturó. Era en el año 8 de su reinado de Nabucodonosor, sacó de la ciudad todos los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio real, y tal y como el Señor lo había dicho, hizo pedazos todos los utensilios de oro que el rey Salomón de Israel había hecho para el templo del Señor. Nabucodonosor se llevó cautivos a 10,000 habitantes de Jerusalén, todos los príncipes y todos los mensajeros, los mejores soldados y todos los artesanos y herreros fueron hechos cautivos. En el país solo se quedó la gente más pobre. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivo al rey Joaquín y a su madre, a sus mujeres, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. El rey de Babilonia también se llevó cautivo a 7,000 hombres de guerra, a 1,000 artesanos y herreros, y a todos los hombres capaces de entrar en combate. En lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por rey a su tío Matata,
Matanías, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Joacín. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia, pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor, Babilonia, y Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén y la sitió y levantó torres de asalto a su alrededor. Era el día 10 del mes 10º del 9º año del reinado de Sedequías, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º de su reinado. A los 9 días del cuarto mes, el hambre en la ciudad se agravó al grado de que la gente del país no tenía nada que comer. Como ya se había abierto una brecha en la muralla de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche. Salieron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, a pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad. El rey se fue por el camino de Arabá, pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó después de que todo su ejército había sido dispersado. Apresado el rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia de Sedequías, y a éste le sacaron los ojos y encadenado lo llevaron a Babilonia. El día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real y a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al bando del rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Los caldeos derribaron las columnas de bronce y las bases y el mar de bronce que estaba en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las paletas, la despabiladera, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, en fin, todo lo que era de oro y todo lo que era de plata. Todo eso se lo llevó el capitán de la guardia. Se llevó las 2 columnas, un mar y las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor. No fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo era de bronce, y la otra columna con su red estaba hecha de la misma manera. El capitán de la guardia capturó luego al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardas de la vajilla. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y a 5 de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y a 60 varones del pueblo que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los capturó y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla.
Allí en Ribla, en tierra de Hamad, el rey de Babilonia los hirió de muerte y les quitó la vida. Así es como Judá fue desterrado y llevado cautivo. Al pueblo que el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá, lo puso bajo el gobierno de Gedalías, el hijo de Ahicam y nieto de Safán. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, fueron a verlo en Mizpah. Eran Ismael, hijo de Netanía, Joanán, hijo de Careá, Seraía, hijo de Tanhumet, el netofatita, y Hazanía, el hijo de un macatita, más su gente. Entonces Gedalías les hizo un juramento a todos ellos y les dijo: no tengan ningún temor de servir a los caldeos. Habiten el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Lisama de la estirpe real, y otros 10 hombres fueron e hirieron de muerte a Gedalías y con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto junto con los capitanes del ejército por temor de los caldeos. El día 27 del mes 12º del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodach de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión, y esto se hizo así todos los días de su vida. En el segundo libro, Adán, el primer libro de las Crónicas. Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rodanín. Los hijos de Cam fueron Cus, Mirrayín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havilá, Saptá, Ragama y Rapteca. Los hijos de Ragama fueron Seba y Dedam. Cus fue el padre de Nimrod, y este llegó a ser poderoso en la tierra. Mirrayín fue el padre de Ludim, Anamim, Lehabim, Naftujim, Patrusim y Casluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito de Het, y de los jebuseos, amorreos, gergeseos, givitas, araseos, cineos, arbadeos, semareos y jamatitas. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphasad, Lud, Arán, Uz, Hul, Heter y Mesec. Arphasad fue el padre de Sela y Sela fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos, uno de ellos se llamó Peleg, porque durante sus días se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yera, Hadorán, Uzal, Diclá, Ebal, Abinael, Seba, Ofir, Havilá y Jobad. Todos ellos fueron hijos de Joctán. Sem, Arphasad,
Sela, Eber, Pele, Reu, Serug, Nahor, Terah y Abraham, también llamado Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos fueron sus descendientes: Nebuyot, primogénito de Ismael, seguido de Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Asa, Hadad, Tema, Etur, Nafis y Kedamá. Estos fueron los hijos de Ismael. Setura, la concubina de Abraham, dio a luz Simram, Joksán, Medán, Madián, Esbat y Juac. Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hano, Abidá y Eldá. Todos ellos fueron hijos de Setura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz, Timná y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Hanat, Seraj, Samá y Misa. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emán. Timná fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibón fueron Allá y Aná. Disón fue hijo de Aná. Los hijos de Disón fueron Amirán, Esbán, Itrán y Keram. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Yacán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que los hijos de Israel tuvieran un rey. Bela, hijo de Beor, el nombre de su ciudad fue Dinaba. A la muerte de Bela reinó en su lugar Jobad, hijo de Serach de Boser. A la muerte de Jobab reinó en su lugar Husán de la tierra de los temanitas. A la muerte de Husán reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Abid. A la muerte de Hadad reinó en su lugar Samla de Masreca. A la muerte de Samla reinó en su lugar Saúl de Rehobot, la ciudad que está junto al río Éufrates. A la muerte de Saúl reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. A la muerte de Baal Hanán reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer fue Meitabel, hija de Matred, hija de Mesab. A la muerte de Hadad, los jefes de Edom fueron Timna, Alba, Hetet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Misrab, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá fueron Onán y Sela. Estos tres hijos los tuvo con la hija de Súa, su mujer cananea. Como él, que era el primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, el Señor le quitó la vida. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Serach. Así que todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Serach fueron 5 en total: Simri, Etam, Emán, Calcol y Dara. El hijo de Carmi fue Acam, que fue quien perturbó a Israel, pues pecó en lo que debía ser destruido. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos de Hezrón fueron Yeramel, Ram, Kelubai.
Ram fue el padre de Aminadab, y Aminadab fue el padre de Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, Booz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Yesé. Yesé fue el padre de Eliab, que fue su primogénito, de Aminadab, que fue su segundo hijo, de Simea, que fue el tercero, de Natanael, que fue el cuarto, de Radai, que fue el quinto, de Osén, que fue el sexto, y de David, que fue el séptimo. Peruyá y Abigail fueron sus hermanas. Peruyá tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Masa, cuyo padre fue Jeter el Ismaelita. Caleb, hijo de Jezrón, tuvo una hija con su mujer Azúa, llamada Geriot. Los hijos de esta fueron Geser, Jobab y Ardón. A la muerte de Azúa, Caleb tomó por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Hur. Hur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Bezalel. Cuando Jezrón tenía ya 60 años, se allegó a la hija de Maquir, el padre de Galaad, y ella dio a luz a Segú. Segú fue el padre de Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Gesur y Harán les arrebataron las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas, en total 60 lugares. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, el padre de Galaad. A la muerte de Hezrón en Caleb de Efrata, Abías, que había sido mujer de Hezrón, dio a luz a Hur, el padre de Tecoa. Los hijos de Yeramel, el primogénito de Hezrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Orén, Osén y Ahías. Yeramel tuvo otra mujer, la cual se llamaba Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, el primogénito de Yeramel, fueron Magaz, Amín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Yadá. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abihail, la cual dio a luz a Ahban y a Molib. Los hijos de Nadab fueron Selec y Apayim. Selec murió sin hijos. Isgi fue hijo de Apayim. Sesán fue hijo de Isgi. Ahlai fue hijo de Sesán. Los hijos de Yadá, el hermano de Samai, fueron Heter y Jonatán. Heter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Peleg y Sasa. Estos fueron los descendientes de Yeramel. Sesán no tuvo hijos sino hijas, pero tenía un siervo egipcio llamado Yarha, y a este le dio su hija por mujer. Ella le dio a luz a Tai, que fue el padre de Natán, y Natán fue el padre de Sabá. Sabá fue el padre de Flab, Eflal fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Jehú, y Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles, y él fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai, Sismai fue el padre de Salum, Salum fue el padre de Jecamías, Jecamías fue el padre de Elisama. Los hijos de Caleb, el hermano de Yeramel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapuac, Requén, y Temá. Temá fue el padre de Rahán, el padre de Orcoán, y Requén fue el padre de Samai. Maón fue hijo de Samai y padre de Betsur. Efa, la concubina de Caleb, dio a luz a Aram, Mosá, Gacés. Aram fue el padre de Gacés. Los hijos de Yadai fueron Regem, Yotán, Gesam, Pelet, Efa y Zagat. Macá, la concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirhadá.
También dio a luz a Sahgaf, el padre de Macmaná, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Esa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Hur, el primogénito de Efrata. De Efrata fueron Sobal, el padre de Kiriat Yarim, Salmá, el padre de Belén, y Jafer, el padre de Bet-Gael. Los hijos de Sobal, el padre de Kiriat Yarim, fueron Aroe, la mitad de los menahetitas. Las familias de Kiriat Yarim fueron los citritas, los futitas, los sumatitas, los midraitas, de los cuales salieron los soratitas y los estoalitas. Los hijos de Salmá fueron Belén, los netofatitas, Aterot Bet Joab, la mitad de los menahetitas y los soreitas. Las familias de los escribas que vivían en Jabes fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, que son los kenitas, que descienden de Hamat, el padre de la casa de Recab. Estos son los hijos de David, los cuales nacieron cuando él estaba en Hebrón. Amnón, el primogénito, hijo de Ahinoam, la jezreelita. Daniel, el segundo, hijo de Abigail, la de Carmel. Absalón, el tercer hijo de Maacá, la hija de Talmai, el rey de Jesús. Adonías, el cuarto hijo de Hagit. Cefatías, el quinto hijo de Abital. Y Renan, el sexto hijo de su mujer Egla. Estos 6 se le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Y allí le nacieron estos 4: Simea, Sobab, Natán y Salomón, que fue el hijo de Betsua, la hija de Amiel. David tuvo otros 9 hijos que fueron Ibehar, Elisama, Elifelet, Noga, Negfeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. De Salomón descendieron en línea directa Roboán, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Johanán, su primogénito, Joacín, el segundo, Sedequías, el tercero, y Salún, el cuarto. Los hijos de Joacín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías fueron Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nebadías, o Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Hananías. La hermana de estos fue Selomit. Y estos 5, Hasubá, Oel, Berequías, Hasabías y Yusab, Yeser, y Yusab, Yeser. Los hijos de Hananías fueron Pelatías y Jesaías. Y sus descendientes en línea directa fueron Refaías, Arnán, Abdías y Secanías. Los descendientes de Secanías fueron estos 6: Semaías, Hatús, Igal, Barías, Nearías y Zafat.
Los hijos de Nearías fueron estos tres: Eliogenai, Ezequías y Azricán. Los hijos de Eliogenai fueron estos siete: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Los hijos de Judá fueron Fares, Hezrón, Carmí, Hur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Yahab, y Yahab fue el padre de Ahumai y de Lahab. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etán fueron Jezreel, Isma e Idar. Sus hermanas se llamaba Jezleponi. Pelmel fue padre de Gedor, y Eser fue padre de Husá. Estos fueron los hijos de Hur, el primogénito de Efrata, padre de Belén. Azur, el padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nará. Nará dio a luz a Husán, Heter, Temení y Ahastarí. Estos fueron los hijos de Nará. Los hijos de Ela fueron Serec, Sofar y Hernán. Cos fue el padre de Anub, de Sobeba y de la familia de Ahasel, hijo de Harún. Jabes fue el más destacado de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes, porque dijo: yo lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Dijo: como quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libren del mal, para que no sufran yo ningún daño. Y Dios le concedió lo que le pidió. Que el hermano de Sufá fue el padre de Meir, que fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafa, de Pasefa y de Tejiná, el fundador de la ciudad de Nahas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatad y Meonotai, que fueron el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, antepasado de los habitantes del valle de Haracín, los cuales eran artífices. Los hijos de Caleb, hijos de Jefuna, fueron Irú, Elá y Noán. El hijo de Elá fue Cenaz. Los hijos de Yaleleel fueron Sin, Sifra, Tirías y Azareel. Los hijos de Edras fueron Heter, Mered, Efer y Jalón. Edras fue también padre de María de Samai y de Isba, el padre de Estemoa. Jeudaía, su mujer, dio a luz a Jered, el padre de Gedor. A Jered, el padre de Soco, y a Jecutiel, el padre de Sanaoí. Estos fueron los hijos de Bitía, la hija del faraón, con la cual se casó Mered. Los hijos de la mujer de
Odías, la hermana de Nahán, fueron el padre de Keila, el Garmita, y Estemoa, el Macatita. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben, Hanán y Tilón. Los hijos de Isgi fueron Sofed y Ben Sofed. Los hijos de Sela, el hijo de Judá, fueron el padre de Leca, la Ada, el padre de Maresa. Las familias de los que trabajaban el lino en Bet Asbea. Joacim y Joás y Saraf, los varones de Coseba, que según los registros antiguos dominaron en Moab y volvieron a leer. Estos eran alfareros y habitaban en medio de plantíos y cercados y estaban al servicio del rey. Los hijos de Simeón fueron Semuel, Jamín, Sarín, Serab, Saúl, su hijo Salún y su hijo Mixán y su hijo Misma. Los hijos de Misma fueron Jamuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 17 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni su familia se multiplicó como los hijos de Judá. Habitaron en Beserba, Molada, Hazar, Sual, Bilá, Esen, Tolac, Metuel, Jormá, Siglán, de Marcabob, Hazar, Susin, Birai, Sura y Sugayari. Estos fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etán, Allín, Rimón, Toquén y Asán, es decir, 5 pueblos. Y todas las aldeas que rodeaban están estas ciudades hasta Baal. Este fue su lugar de residencia y esta fue su descendencia. Mesodad, Jaleb, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Eligenai, Jacoba, Jesoaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisa, hija de Sifi, hijo de Alnón, hijo de Jedaías, hijo de Sinre, de Simerí, hijo de Semaías. Todos ellos por sus nombres eran jefes entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Llegaron hasta la entrada de Gedor y hasta el oriente del valle en busca de pastos para sus ganados, y hallaron pastos gruesos y buenos y una tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque anteriormente la habitaban los de Can, estos cuyos nombres han quedado registrados. Llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron las tiendas y las cabañas que encontraron allí y las destruyeron, como hasta el día de hoy se ve, y habitaron allí en el lugar de ellos, porque allí había pastos para sus ganados. Además, 500 hombres de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir, capitaneados por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijo de Isgi, y acabaron con los amalecitas que habían quedado, y allí se quedaron a vivir hasta el día de hoy. Rubén fue el hijo primogénito de Ismael.
aunque él era el primogénito, finalmente Rubén fue el hijo primogénito de Israel. Aunque él era el primogénito, finalmente no fue contado como tal porque deshonró el lecho de su padre, así que sus derechos de primogenitura pasaron a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque Judá llegó a ser el más importante de sus hermanos y el jefe de ellos, el derecho de primogenitura se le dio a José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Joel fueron Semaías, Job, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Berá, que era el jefe de los rubenitas y que fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. La familia de sus hermanos, contados por sus descendientes, tenían como jefe a Yagiel, Zacarías y Bela. Este era descendiente en línea directa de Asaz, Semá y Joel, y habitó en Aroer y hasta Nebo y Baal Megón. También habitó desde el oriente hasta donde comienza el desierto, a orillas del río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Durante los días de Saúl estuvieron en guerra contra los agarenos y los vencieron y habitaron en sus campamentos en toda la región oriental de Galaad. Los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el jefe de Basán. Le seguía Safán y luego Hanai y Safán. Sus hermanos, según la familia de sus padres, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Acán, Sia y Evers, 7 en total. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Jurí, y descendiente en línea directa de Yarúa, Galaad, Micael, Jesisai, Yadó y Bus. También en este caso Ají, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de la familia de sus antepasados. Todos ellos habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus linderos, y en los días de Jotam, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel, todos ellos quedaron registrados. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés eran 44,760 hombres valientes y diestros en las artes bélicas, capaces de salir a batallas armados de escudo y espada y con arcos bien tensados. Estos estuvieron en guerra contra los agarenos y contra Jetur, Nafis y Nodab. Fueron ayudados contra ellos porque durante la batalla clamaron a Dios y Dios les fue favorable porque confiaron en él. Fue así como vencieron a los agarenos y a todos los que estaban con ellos. Les quitaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 100,000 personas. Muchos cayeron muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus ciudades hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés fueron multiplicados en gran manera y habitaron en la región que va desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Los jefes de las familias de sus padres fueron Efer, Isquí, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yadiel, que eran hombres valientes y esforzados de buena fama y jefes de las familias de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. Se prostituyeron por seguir a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos. Por eso el Dios de Israel estimuló a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de los asirios, a que se llevara cautivos a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y hasta el día de hoy están en Halak, Jabor, Ará y el río Gozán. Soberano Dios, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones, y te damos gracias, Señor Dios nuestro, por los cuidados que has tenido para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra
Gracias por este día, gracias por la salud. Señor, te tenemos a ti como nuestro Dios y Señor, y te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos animas a seguirte, a honrarte, oh Dios, porque eres fiel a tus promesas y tu amor está en medio de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.